Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos esté viendo usted, donde nos esté dando la gentileza de su tiempo. Muchísimas gracias que nos está mirando, que nos está acompañando. Les damos las gracias, les doy gracias a Dios el poder hacer esto. Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios. En la primera carta de los Tesalonicenses estamos en el capítulo 5 y vamos a estar mirando una sección muy importante. Una sección en la cual nosotros vemos un mandamiento de nuestro Señor hacia nosotros, hacia los creyentes, a través de los labios del apóstol Pablo, guiado por la inspiración del Espíritu Santo. Le recuerda a los tesalonicenses tres cosas que son muy importantes para ellos, para que continúen ellos adelante en la fe, algo que les ayudará a ellos durante los tiempos de tribulaciones, algo que es parte del proceso de la santificación en la cual ellos están madurando, y algo que les recordará que ellos tienen algo de parte en este proceso de la santificación. Hay algo que le toca a ellos hacer, de la misma manera que hay algo que nos toca a nosotros hacer. Así que bueno, vamos a empezar esta ocasión, como siempre, en oración. Yo agradeciéndoles a ustedes su tiempo, agradeciéndoles también su fidelidad a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Le pido que lo siga haciendo, que siga recomendando este video, que siga recomendando este canal y que nos mire cuando le tenga la oportunidad en Facebook Live y en YouTube Live, o simplemente suscribiéndose, haciéndole like al video, compartiendo el video. Acuérdese de presionar allí la campanita para que le dé el aviso de cuando salen estos videos, y háganme sus comentarios. ¿Tiene algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Mire, estamos para servirle. Si necesita oración, necesita compartir algo, si necesita información acerca de nuestra iglesia aquí en Bakersfield, si necesita información de alguno de nuestras diferentes hermanas, de nuestras iglesias hermanas, ya sea en el estado de California, en el resto de Estados Unidos, donde tenemos presencia en casi todos los estados, ya sea necesita información de alguna iglesia en México, ya sea España, ya sea en Panamá, ya sea Cuba o en Sudamérica. Estamos para servirle, estamos para informarle, estamos para guiarlo. Escríbanos, mándenos un correo electrónico. Tratamos de poner siempre nuestro correo electrónico en la descripción de los videos, y también mi número de teléfono si necesita oración, si necesita hablar con alguien, si necesita una guía, o si tiene alguna pregunta, o si tiene algún comentario, o si tiene alguna crítica, ¿verdad? De esto se trata. Esta oportunidad que el Señor nos ha dado de poder estar en estas plataformas. Así que empecemos en oración, si le parece. Acerquémonos al trono de gracia del Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por la bendición que nos das de estar vivos y tener salud. Y te ruego, Padre Celestial, que bendigas este servicio, Padre mío. Si hay alguna persona, mi Señor, que está desanimada, si hay alguna persona que necesita un recordatorio acerca de lo que tú esperas de nosotros, mi Señor, te ruego, Padre mío, que a través de la lectura, de la enseñanza de tu santa palabra, esa persona se anime y a continuar adelante en este camino de la santificación, en este camino que tú nos has dado, a darnos una vida nueva. Bendito eres, Padre Celestial, alabado eres, mi Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que esto sea así, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues acerquémonos ahora a las Escrituras. Y acompáñenme, por favor. Vamos a estar leyendo ahora en la versión Reina Valera 1960. Tratamos de compartir la palabra de Dios a todos, las diferentes congregaciones, las diferentes denominaciones. Hay algunos que usan alguna otra versión diferente. Esta es la que preferimos usar, pero a veces también usamos alguna otra, y también le agradezco a los amigos católicos que se acercan a escuchar, a aprender algo, que eso es muy bueno. Es muy bueno aprender y leer la palabra de Dios, eso es buenísimo. Así que le agradezco también a nuestros amigos católicos que nos den la preferencia de escuchar, de estudiar con nosotros la palabra de Dios. Esta sección tan importante, y vamos a empezar a leer en el versículo, vamos a terminar el versículo 15, si le parece, de la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Esta es la parte en la cual el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos, a los que están recibiendo estas palabras a través de esta carta. Dice en el versículo 15: mire que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En esta sección que empieza desde el versículo 12, es la sección práctica. Continúa en esta sección práctica acerca de las enseñanzas, enseñándose la doctrina y cómo aplicarla a la vida diaria de una manera práctica.
Dios enseña su palabra de una manera doctrinal y práctica, porque Él quiere que lo que Él nos manda a nosotros lo hagamos y lo podamos hacer. Dios se comunica de una manera directa, segura, sencilla, para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana. El Señor nos ha salvado para que vivamos la vida cristiana. El Señor nos ha dado una vida nueva para que vivamos una vida cristiana y quiere que lo hagamos de una manera fácil. Esto no es tan difícil como a veces pensamos, el vivir la vida cristiana. Se hace difícil por nuestra desobediencia, por nuestra inmadurez. Y sí, hay tribulaciones, hay pruebas en la vida cristiana, pero todo eso está en el plan de Dios. Todo eso está en el plan de Dios. La tribulación por la que usted va a pasar, está pasando o pasará, está en el plan de Dios para usted. Y mientras más lo aprendamos, mientras más estemos conscientes de esto y mientras mejor estemos preparados, créame, va a ser más difícil. ¿Que va a haber sufrimientos en la vida cristiana? Claro. ¿Que va a haber tribulaciones? Claro, Dios nos las promete. Nuestro Señor Jesucristo nos las promete. Las tribulaciones y las persecuciones son prometidas para nosotros. Va a haber. La vida cristiana no es un valle de rosas, como dice la canción, pero al mismo tiempo no es un valle de lágrimas, tampoco. ¿Sí? Las tribulaciones vienen por un propósito, los problemas vienen también, muchas de las veces porque nosotros mismos no las buscamos. Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este mandamiento de Dios, que busquemos el bien, que la llevemos bien en la congregación. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Versículo 16, el 17 y el 18. Estos tres mandatos que nos da Dios a través de los labios del apóstol Pablo nos dice: estad siempre gozosos, contentos, alegres. Estad siempre gozosos. Usted va a decir, pastor, ¿usted cómo dice eso? ¿Cómo voy a estar siempre gozoso? ¿Y las tribulaciones? Sí. ¿Y los problemas? Sí, claro. Pero las tribulaciones y los problemas siempre va a haber. El apóstol Pablo lo sabe, Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe, y usted y yo lo tenemos que saber, entenderlo y prepararnos. Y cuando venga esa tribulación, estar bien firmes en las promesas de Dios. Mas, sin embargo, se nos dice: estar siempre gozosos, orad sin cesar. Y el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ver más a detalle estos mandatos tan importantes, uno por uno. Vamos a empezar en el versículo 16. Estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Déjenle, propongo a usted algo, que en este pasaje, tan solo en este versículo, vamos a ver unas verdades muy importantes para usted y para mí. Lo primero que nada es que cuando la palabra de Dios dice que estemos gozosos, es una acción continua. Esta parte, estar gozosos, es una acción continua. Es un mandato de Dios, es algo que el Señor nos ha mandado a nosotros. Y luego cuando se le agrega el siempre, y luego cuando se le agrega el siempre, que en griego es la palabra pantote, en griego, que también se utiliza en otros pasajes. Estar siempre gozosos nos habla de una acción continua. La palabra siempre es la palabra griega pantote, que se utiliza de una manera muy interesante en otras partes de aquí, de esta misma carta. Miremos en el versículo 2 del capítulo 1, dice: damos siempre, aquí está la palabra pantote, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo a memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estamos haciendo una acción continua. Esto indica un hábito, que se practica un hábito, que esto se convierte en un hábito. Hay cosas que usted y yo practicábamos cuando no éramos salvos. Hay cosas que usted y yo hacíamos de una manera habitual, y muchas de ellas eran pecaminosas. Eran cosas pecaminosas, otras no tanto, y otras no lo eran para nada.
pero era un hábito, era algo que hacíamos y practicábamos continuamente hasta que se hace un hábito. Ahora que nosotros somos salvos, ahora que tenemos la salvación, ahora que estamos en este camino de la santificación, usted y yo, hay cosas que usted y yo también tenemos que practicar continuamente para que sea un hábito, para que sea algo automático, como levantarnos en la mañana. Muchos de nosotros nos ponemos nuestros lentes, o lo primero que hacemos es pues, ir a lavarnos la cara, ir a lavarnos los dientes, ir a bañarnos, lo que usted quiera. Eso se convierte en un hábito porque lo practicamos continuamente. Cuando dice la palabra de Dios, estar siempre gozosos, cuando se le agrega el pantato, el siempre, a esta expresión está diciendo que se convierte esto en un hábito, que tiene que hacerse un hábito. ¿Qué es lo que se tiene que hacer un hábito? El estar gozosos, el estar contentos, el estar alegres. Eso es algo que se tiene que hacer, que se tiene que convertir en nuestras vidas como cristianos. Es algo que se nos manda a nosotros hacer. Y esto nos habla de qué tan importante es hacer esto. Esto nos habla de qué tan importante para Pablo es el practicar, el recordar al creyente qué tan importante es esta necesidad. Siempre gozosos, nos dice en más de una ocasión. Entonces dice esto aquí en el capítulo 1, en el versículo 2. En el capítulo 2 y en el versículo 16 se nos dice también, bueno, déjese lo empiezo a leer desde el versículo, de unos cuantos versículos más en adelante, desde el versículo 14, en el capítulo 2 de la primera de Tesalonicenses. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los vuestra propia nación. O sea, que habían sufrido la persecución de los mismos judíos o de los gentiles en algún caso. Las mismas cosas que ellos padecieron con los judíos. Estaban padeciendo la misma persecución que otras iglesias habían padecido con los judíos. Ellos lo habían padecido con los gentiles. Recordemos, la mayoría de los creyentes en Tesalónica eran de extracción pagana, habían sido paganos en algún tiempo, los cuales mataron al Señor, hablando de los judíos, y a sus propios profetas, y a vosotros los expulsaron, no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Versículo 16, impidiendo hablar a los gentiles, para que estos se salven. Así colman ellos siempre, vemos la palabra una vez más, pantato, siempre la medida de sus pecados, puesto que vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos continúan con esta acción, ellos continúan, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos colman siempre la medida de sus pecados. Ellos siguen agregando a sus pecados y la ira vendrá sobre ellos. Es una práctica que ellos tenían, el perseguir a los cristianos, como los judíos habían perseguido a los cristianos, a los nuevos creyentes. Entonces vemos en esos dos ejemplos cómo se utiliza esta expresión, siempre con... Estad siempre gozosos, que continuemos en esta acción continua, que nos mantengamos en esta acción continua hasta que se haga un hábito, que sea un hábito en la vida del creyente. Miremos lo que dice Filipenses, porque el apóstol Pablo también le escribe a los filipenses, y esto vemos en las cartas de Pablo continuamente, constantemente. Filipenses capítulo 3 y en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo no me canso de estarle recordando las mismas cosas, no me canso de seguir enseñando las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad de que están en la misma doctrina, de que la doctrina está bien y no ha cambiado, ¿sí? Que a veces nos pasa mucho con los nuevos creyentes, que algún tiempo también fuimos nosotros nuevos creyentes inmaduros, y a veces necesitábamos escuchar una y otra vez constantemente la misma enseñanza. Como pastores, a nosotros no se nos debe de hacer pesado, como líderes, no se nos debe de hacer pesado el seguir contestando las mismas preguntas una y otra vez. A veces del mismo creyente, a veces de la misma persona, eso no importa. Acuérdense el llamado esto dejo por un lado, ¿verdad? Ya que estamos enseñando esta mañana. Esto es uno de los llamados esenciales del pastor maestro, como usted, como yo y como mis otros hermanos que a lo mejor están viendo este video. Es el llamado de Dios para nosotros. ¿Sí? El llamado principal para nosotros no es para complacer a la gente, no es para tener contenta a la gente. El llamado principal del pastor es alimentar a la gente. Y algunos necesitamos alimentarlos más que a otros, es cierto, y algunos los tenemos que alimentar constantemente, y algunos van a necesitar alimento todo el tiempo.
Va a haber personas que van a madurar, van a haber personas que van a crecer espiritualmente, va a haber personas que no. Y primeramente Dios, usted siempre va a tener nuevos creyentes en su iglesia. Si tiene nuevos creyentes en su iglesia, si constantemente tiene que estar enseñando a diferentes grupos de creyentes que se están salvando, se están siendo discipulados en su iglesia, alabados el Señor, eso quiere decir que su iglesia está creciendo. Y eso es bueno, digo yo. Pero hay algunos hermanos, algunos pastores que se enojan, se desesperan, no tienen paciencia. El llamado principal para nosotros, el llamado principal para nosotros como pastores, como líderes, es alimentar a la gente. Dice el apóstol Pablo, yo no me canso de estar haciendo esto y de recordarles las cosas que ustedes ya saben. Pero vemos ahí qué tan importante es esto, qué tan importante es esta necesidad en el creyente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego dice en el versículo 4, el capítulo 4, algo tan increíble, tan hermoso que debe de ser un hábito en nosotros. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo sabe que esta necesidad es tan verdadera en nuestras vidas. Es una necesidad. Es una necesidad para nosotros el estar gozosos. Y eso nos toca a nosotros. Nosotros entendemos, este es un mandamiento de nosotros, que es algo que tiene que haber en nosotros. Una práctica, un hábito continuo en nuestras vidas. El estar gozosos. Incluso cuando no tengamos ganas de estar gozosos. La vida del creyente, la vida del cristiano está basado en verdades, en principios bíblicos que se encuentran en la santa doctrina de Dios. No en emociones, gracias a Dios. Porque las emociones a veces van y vienen y a veces vamos a estar tristes, desesperados y atribulados. ¿Cómo es posible que estemos nosotros gozosos? Bueno, aquí nos damos cuenta que esta obra, este estado de ánimo, esta manera de pensar, no es natural. Es algo que se tiene que desarrollar en el creyente. Y el que lo desarrolla es Dios. El estar siempre gozosos es un producto del Espíritu Santo de Dios que vive, que mora en nosotros. Si hay gozo, alegría, paz y amor, estos son productos, esto es el fruto del Espíritu Santo que vive en usted. Tenemos nuestra parte. Y esto nos indica que tenemos nuestra parte en esta manera de vivir, en esta manera de pensar, en esta manera de ser. Es el mandamiento que tenemos nosotros, estar siempre gozosos, estar gozosos. Eso nos toca a nosotros. El hacer un hábito en nuestras mentes, el hacer un hábito en nuestro corazón, estar con alegría, paz, amor, como les dije, tantos de estos frutos del Espíritu Santo, pero es un producto del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Es una señal que es una muestra de que usted y yo somos creyentes, que vamos a dar fruto, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y estas acciones que nos tocan a nosotros hacer, los vemos desde siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 15 que estemos en el Señor, que nos mantengamos en el Señor y daremos frutos, que sin Él no podemos hacer nada, que somos como los racimos de uva que están pegados a una guía, como los pámpanos pegados a una caña, a una guía, a la vid. ¿Quién es la vid? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Pero el mandamiento allí es de que estemos, de que nos mantengamos. El mandamiento aquí es de que estemos siempre gozosos. Le damos gracias a Dios por su santa palabra. Yo le doy gracias a Dios por su atención. Nos vemos en el próximo mensaje. Yo sé que estuvo un poquito cortito, pero continuaremos con estos mensajes. Como les digo, compártanlos, véanlos, suscríbanse, oren los unos por los otros, oren por mí, yo oraré por ustedes. Pónganse en contacto con nosotros, mándenos un correo electrónico o pueden hablar por teléfono, dejar un mensaje. Estamos para servirle a su amigo pastor Francisco Vázquez de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en Bakersfield, California. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en la próxima y terminemos en oración para terminar bien, ¿ok? Padre Celestial, yo te doy gracias
por todos aquellos que han visto este mensaje y los que lo verán. Te ruego que los bendigas y los llenes de alegría, de gozo, que aunque no importa las circunstancias, sin importar las circunstancias y los problemas, sin importar la situación en la que se encuentren, cuando miren estos videos, que se acuerden y recuerden tus santas palabras, en que están en tu santa palabra, mi Señor, y las apliquen a su vida diaria, que nos recordemos qué necesidad tan grande tenemos de estar gozosos, y que busquemos en el poder de tu Espíritu Santo, en tu santa palabra, en la cercanía a un amoroso Padre como tú lo eres, la raíz de nuestro gozo, la raíz de nuestra alegría, el ser hijos de Dios, el estar protegidos por Él y tener todas las promesas y bendiciones de un Padre amoroso. Te pedimos por todo esto, en el nombre precioso de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor me lo bendiga. Amén.